conocimos? Aquí va la historia. Nos conocimos en 2014, pero me gustaría que comenzaras tú contando como tu parte de la historia, porque obviamente hay un antes y un después. Quisiera que empezaras tú. Ok. El día en que nos conocimos, casi que no nos conocemos. Casi que no pasa para nada. Yo tenía 20 y yo era una persona que no salía casi, no estaba acostumbrada a conocer gente nueva del todo. Pero ese día salí con una amiga, íbamos a ir a un club y cuando ya estamos llegando no me dejaron entrar porque yo tenía 20 y era para mayores de 21. Cuando no me dejan entrar yo digo como que ya, vámonos. Pero mi amiga, no, yo conozco este otro lugar, entonces vamos a este otro que está súper cool, te lo prometo que la vas a pasar súper bien, y en ese otro lugar dejan entrar a partir de 18 años. Llegamos a ese otro sitio, efectivamente me dejaron entrar, todo estaba bien, todo estaba cool. Ahora tu parte. Ok, yo tenía 18. Yo no era mucho de ir a clubs. Me encantaba salir con mis amigos, me fascinaba, pero que sí, divertirnos como que más en casa que en clubs. Pero ese día era como que, pero vamos. Menos mal que insistieron, de verdad. Saludos a mis amigos que estaban conmigo. Igual, aunque no creo que lo vean. Yo tampoco. Ese día yo hasta invité a mi mamá a que fuera con nosotros y digo, wow, menos mal que mi mamá no fue porque conocí al amor de mi vida. Pero bueno, ahora sí. ¿Cómo nos conocimos? Yo estaba como en la parte de afuera del club. El club tenía como una terracita. Una terraza, que no era terraza, era como... Pero sí, era como un salón, una terraza. Ay, no sé. Estábamos los tres y yo veo que se acerca un personaje, una chica muy guapa, con un cabello marrón, oscuro, hermoso, tenía lentes. Y entonces se acerca a nosotros y como que va a dar la mano, como que a presentarse, y mi amiga vamos a ponerle Julieta. Ok, mi amiga Julieta se para de enfrente de mí y le da la mano y le dice, hola, Julieta. Como que le ofrece la mano para saludarla, ¿no? Como para... Y entonces ella, haz lo que hiciste. Yo soy Julieta. Ella es Julieta. Entonces yo agarro y le digo, o sea, como que le quito la mano y me voy hacia donde estás tú. Ajá. Y le digo, mucho gusto, Shana. Y yo quedé como que acostumbrada a que nadie hiciera nada así muy especial por mí, o sea, yo wow, ya, y como, oh my God, o sea, quedé como en shock, impactada, aparte hermosa, y yo estaba como wow, entonces me saludas y empezamos a hablar ahí de una vez. Empezamos a hablar de una vez. Y tú te trajiste a tus amigos. Sí, entonces estuvimos ahí como con tus amigos, mis amigos, y ya luego dijimos, bueno, vamos a entrar. Y empezamos a bailar, ponen bachata, eso jamás lo olvidaré, y ponen Darte un beso de Prince Royce. Va a sonar muy cheesy, pero literal nos dimos nuestro primer beso bailando bachata. En la parte de yo solo quiero darte un beso, literal ahí. Y fue demasiado lindo porque ella no sabía bailar bachata. Y entonces yo le digo, bueno, pero yo te enseño. Cuando tú me vas a sacar a bailar, yo te digo, pero es que yo no sé bailar. Y entonces ahí le decía, me acuerdo clarito, el 1, 2, 3. Ajá, nos dimos el primer beso ahí, todo lindo. Y como que estuvimos prácticamente toda la noche juntas, dentro del lugar, hablando, pasándole chévere, escuchando música, bailando bachata, le tumbaban los vasos. Yo me iba a ir. Es que llegó un momento de la noche que como que tú te fuiste por un lado y yo me fui por el otro, pero creo que es normal, igual, como que conoces a alguien, pero normal. Como que los grupos ya se separan. Ajá, entonces obviamente ella se fue con la gente que conocía, yo me fui con la gente que conocía. Y yo le pregunto a mi amiga, le digo, le pido el número. Me da pena pedirle el número, no sé qué hacer, o sea, yo como que nunca he hecho esto, nunca he conocido a alguien así. Nunca me ha pasado esto, no sé qué hacer. Entonces ella me dice, sí, anda y pide el número. Sí, exacto. O sea, yo creo que las relaciones que yo solía tener era algo así como gente que realmente conocía de un círculo. Sí, igual yo. Entonces yo le digo a mi amiga Julieta, ¿no? Julieta. Le digo, yo no sé qué tengo que hacer en este momento, pero tampoco me quiero ir y no volverla a ver más nunca, o sea, como que no saber nada de esta persona, ¿qué hago? Entonces ella me dice, Andy, pídele el número y ya, ¿qué más va a pasar? Entonces yo voy, me acerco a ti y te digo, ya me voy. Y me acuerdo que tú te molestaste, como que, bueno, vete X, no me importa. Entonces yo te doy mi número, o sea, mi número no, pero mi teléfono.
para que anotaras tu número. Entonces tú primero anotaste ahí como que cualquier cosa, después anotaste tu número y ya, me fui con mis amigos y tú te quedaste con tus amigos. Exacto, y ahí fue como, bueno, ya, ok, no voy a ver a esta persona más nunca en mi vida, obviamente no me va a escribir, ya. ¿Tú pensaste que no te iba a escribir? De hecho, al día siguiente, yo igual no sabía si te iba a escribir, pero entonces yo le escribí primero a Julieta y le digo, le escribo, o sea, yo como que todo le preguntaba, porque aparte como era mayor que yo, como que tenía más experiencia de la vida en qué hacer en estas situaciones cuando conoces a alguien completamente desconocido. Y me dice, sí, dale, escríbele. Y entonces ahí te escribí, vives. Vives. Me escribió Vives y yo le digo, ¿quién eres? Y yo, Pero claro, yo no tenía su número, me pudo haber escrito cualquier otra persona. claro. No necesariamente era yo. ¿Quién eres? Bueno, y empezamos a hablar y no hemos dejado de hablar a partir de ese momento, nunca. Los momentos incluso en que nos separamos escribiendo que te extraño. Es horrible. Sí. Y bueno, nada, aquí seguimos. Sí, bueno, ya va, espérate. No paramos de hablar y ya casi vamos para 9 años juntas. Ya tenemos 2 años de casadas, estudiamos juntas en la universidad. Hemos vivido en 4 países distintos juntas. Aquí seguimos, Sí, seguimos, y ahora estamos creando contenido para ustedes. Juntas también es algo que realmente nos gusta, así como dar visibilidad y dar a conocer series hermosas y a gente hermosa que hace contenido hermoso. Esa es la historia detallada de cómo nos conocimos. Bueno, está detallada, pero no tanto, porque si no estaríamos aquí hablando un video de como 4 horas. Es verdad. De hecho, tenemos en un librito, que a veces lo mostramos en los lives en TikTok y en Instagram, esa historia un poquito más detallada y todo. Bueno, así nos conocimos. Sí.